Gracias, Yulisa Céspedes. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Dos cositas. Una de ellas, referentes al hecho de que, como ustedes saben, yo siempre decía aquí en el programa que había un escenario de segunda vuelta. En el país había un escenario de segunda vuelta. Y siempre dije aquí, por supuesto, todo el mundo lo sabe, que mi partido y mi simpatía parcial era hacia el Partido de la Liberación Dominicana, el candidato Gonzalo Castillo. Pero también siempre hacía referencia, cuando hablaba de lo que le deviene al país, de que cualquiera de los dos candidatos que gane, pues entonces tendría que enfrentarse a tales o cuales situaciones. Porque como quiera que sea, había posibilidad de que ganara uno o de que ganara otro. Pero pensaba que iba a haber segunda vuelta. Y una de las razones por las que pensaba que iba a haber segunda vuelta es porque entendía que en efecto el Partido de la Liberación Dominicana iba a hacer uso de su capacidad logística para movilizar a su militancia y hacer que su militancia fuera a votar. ¿A qué viene esto? Viene por lo siguiente. En efecto, nosotros tenemos ahora un escenario donde el candidato Luis Abinader acaba de ganar unas elecciones que van a terminar con un promedio de más o menos 52%, 53% del electorado. Pero nosotros tenemos en la República Dominicana un nivel de abstención que ronda el 25%. Puede ser 26, a veces 27, pero 25%, 26% es el nivel de abstención histórico de nosotros en elecciones presidenciales. Hoy día tenemos un padrón de 7.5 millones de votantes. Y hoy día tenemos un conteo que va por alrededor de 3.7 millones de votos válidos, de los cuales, repito, Luis Abinader lleva alrededor del 53%. Pero el nivel de abstención que se espera o que se estima que va a haber en estas elecciones es de alrededor de un 40%. O sea, un mayor nivel de abstención. Aquí, en términos estadísticos, siempre hemos hablado del hecho de que la abstención beneficia al candidato que está en primer lugar. Y claro, nunca se puso en duda que Luis Abinader estuviera en primer lugar. Si la abstención se produce de parte de alguien que no va a votar por el que está en primer lugar, automáticamente aumenta el porcentaje de ese candidato. Por poner un ejemplo, si fuera un escenario de 200 votos y un candidato tiene 80 votos, esos 80 votos equivalen a un 40%. Pero si en lugar de votar 200, van y votan 160, usted tiene ahí una abstención de un 20%. Pues entonces ese candidato que tiene 80 votos con un 40%, si nada más votan 160, automáticamente con los mismos 80 votos sube a un 50%. Sin variar la cantidad de votos. ¿Por qué? Porque los que se abstuvieron eran personas que no iban a votar por él y sin embargo él estaba en primer lugar, lo que te hace subir el porcentaje. Entonces, si hubo un nivel de abstención alta de parte de esos PLDistas, que tal vez se sintieron desmotivados, que tal vez estaban desencantados, que tal vez el candidato no les gustaba, qué sé yo qué, bueno, pues entonces ahí está. Por eso siempre hablábamos aquí de que la gente tiene que ir a votar, de que la gente tiene que participar. Porque cuando usted no participa, cuando usted no va y vota, no ejerce el voto, automáticamente usted beneficia principalmente al que está en primer lugar. Cuando lo decimos que lo beneficia es porque en términos relativos aumenta su porcentaje y como aquí se gana con un porcentaje mínimo, es decir, 50% más uno, pues usted está poniendo en un mayor posicionamiento al candidato que está en primer lugar y que tal vez era por el que usted no pensaba votar. Claro, estoy asumiendo que los niveles más altos de abstención hayan sido de parte de personas que no iban a votar por el candidato Abinader. Y cuando yo digo eso, que lo estoy diciendo en términos subjetivos, no puedo decirlo en términos objetivos, lo digo porque el mayor nivel de participación en términos entusiastas estaba de parte precisamente del PRM y de los que iban a votar por Luis Abinader. El entusiasmo del cambio, el entusiasmo de sacar, de que se van, en efecto. Yo recuerdo que el jueves pasado lo dije aquí, en un comentario donde hacía referencia, decía, el PLD sobre el cual se asume que tiene mayor capacidad de logística y mayor capacidad de movilidad, que sepa, y más en medio del COVID, que tiene que hacer uso de esa capacidad de movilidad y llevar a la gente a votar, porque si la gente no va y vota, entonces van a perder. ¿Por qué? Porque el otro candidato, que sí tiene una cantidad de seguidores entusiastas con deseo de ir a votar, porque tenían deseos del cambio, entonces sí iban a ir a votar y entonces sí iban a provocar un aumento en términos porcentuales. Por lo tanto, eso automáticamente te coloca ese
ese porcentaje, tal vez que podía ser de 48, que podía ser de 49, te lo coloca en 50, 51, 52, 53, dependiendo de cuál fue el nivel de abstención. Y repito, aquí hay un nivel de abstención que posiblemente ronde el 40%, cuando la abstención histórica en el país es de alrededor del 25%. Por otro lado, está el tema de que ya el presidente nuevo que vamos a tener dentro de 40 días es Luis Abinader. Ha ganado las elecciones de manera en primera vuelta, con más de un 50% del electorado, de manera democrática y sin mucho ruido en cuanto a quejas de ninguna índole, porque ganó limpiamente. Qué bueno que la Junta Central Electoral hizo un trabajo que prácticamente la reivindica en esta circunstancia. Ahora, mi exhortación al nuevo presidente Luis Abinader, al cual felicito y sobre el cual ahora hago referencia a que es nuestro presidente, a que es mi presidente. Antes era el candidato del partido con el que yo no simpatizaba, pero ahora no es el candidato, ahora es el presidente. Y es el presidente, como lo dijo él ayer, precisamente, de todos los dominicanos, de todos nosotros. Yo quisiera que él pusiera mayor énfasis en continuar fortaleciendo la estabilidad macroeconómica. ¿Por qué? Porque al fortalecer la estabilidad macroeconómica, no solo él quedará bien en términos de gestión gubernamental, sino que la estabilidad macroeconómica, señores, eso es lo que garantiza que todos los ciudadanos tengan oportunidad de progresar, de superarse, de echar para adelante, no dentro del gobierno, sino fuera del gobierno. Para yo beneficiarme del gobierno como ciudadano, lo único que necesito es que el gobierno me garantice estabilidad macroeconómica. Porque esa estabilidad me permite entonces a mí tener la posibilidad de emprender cualquier tipo de acción en términos económicos de que no me vaya a afectar mis niveles de capacidad o de poder adquisitivo. Me va a permitir a mí mayores oportunidades para emprender un negocio. Y me va a permitir también mayores oportunidades para conseguir empleo. ¿Por qué? Porque la estabilidad macroeconómica garantiza mayor cantidad de inversión extranjera y local, garantiza mayor crecimiento de los sectores productivos, y eso entonces también garantiza una mejor condición de vida para todos los ciudadanos, independientemente de la inversión social que se vaya a hacer también en forma adicional. Y usted dirá, pero es lógico que el presidente Abinader va a apostar a la estabilidad macroeconómica, sí, pero hay que recordar, por ejemplo, que el presidente Hipólito Mejía en la gestión 2000-2004 también apostó a la estabilidad macroeconómica, pero se descuidó en algunos aspectos y se le escapó el control de esa estabilidad. Y eso provocó aquí una situación de crisis que todos recordamos y que hasta le costó a él también la posibilidad de continuar en el gobierno. Y hago referencia a eso porque ahora no se puede hablar de reelección. Pero Luis Abinader solo tiene que hacerlo regular, señores, no bien. Regular, hacer un gobierno regular, como lo hizo Danilo Medina, regular, no bien. O como lo hizo Leonel Fernández en su momento, regular, no bien. Y tiene la reelección en el 2024 garantizada. Más tomando en cuenta que no tiene que modificar la Constitución, porque la Constitución actual sí permite la posibilidad de un segundo periodo gubernamental. No tiene ni siquiera que tocarla. Está habilitado y tiene esa posibilidad. Entonces, ¿se beneficiaría él y su partido si hace un gobierno más o menos bueno? Porque tendría la posibilidad de incluso de continuar en el poder, y más con el aprendizaje de su propio partido, que antes era el PRD, y del propio Partido de la Liberación Dominicana. Cuando digo el aprendizaje de los errores que cometieron esos partidos, para que entonces aquí tengamos PRM por muchos años, dependiendo de cómo se manejen ellos. Yo particularmente lo que quisiera es que hiciera una buena gestión gubernamental, no para que se reelija, sino para mi beneficio, para el beneficio mío como ciudadano, porque se benefician los ciudadanos en la medida en que los gobiernos ejercen gestiones gubernamentales que garantizan la estabilidad macroeconómica como principal elemento. Luego está el hecho de que la distribución de las riquezas, luego está el hecho de que la inversión sexual que sea efectiva, luego está el hecho de que la educación, que la salud, pero todo eso tiene un sustento. El sustento es el crecimiento y la estabilidad macroeconómica. Porque desde ahí es que van a salir los recursos para invertir en cualquier otra cosa donde se requiera inversión. Así que yo particularmente le deseo eso al nuevo presidente de la República, a que pueda hacer una gestión que garantice estabilidad macroeconómica en el país, para que entonces se sigan generando riquezas en nuestro país, para que superemos la crisis que estamos viviendo en este momento a propósito de la pandemia del COVID-19, que se tradujo
en una crisis económica de paralización. Fíjense que los gobiernos, cada vez que designan comisiones de transición para el cambio de mando, en este caso lo que acaba de hacer el presidente Danilo Medina con el decreto 238, lo que incluyen en esas comisiones es a funcionarios del área económica. El ministro de Hacienda, el ministro de Economía y Planificación, la directora de competitividad, el ministro de la presidencia, porque tiene que ver ya con todos los programas sociales que desarrolla el gobierno. Pero se enfocan en la transición, en el área económica, porque el área económica es el sustento de todo lo demás. Por eso yo siempre decía aquí que el presidente Danilo Medina desperdició una oportunidad extraordinaria con relación a los pactos, porque teniendo el control absoluto del gobierno, prácticamente de los 3 poderes del Estado, pudo haber impulsado aquí ese pacto fiscal que se necesita, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, y no lo hizo. No lo hizo porque puso por encima el costo político de la voluntad política a los fines de ejercer un proyecto tan importante como la discusión hacia el pacto fiscal, que iba a garantizar entonces nuestra estabilidad hacia el futuro mediano y largo plazo. Ahora tiene la oportunidad de hacerlo el presidente Luis Abinader, y ojalá que lo haga. Ojalá que lo haga. Ojalá que de esos 3 pactos, el educativo, que se supone que está en ejecución y no ha surtido ningún efecto, el pacto eléctrico, que se consensuó en parte y que sin embargo se quedó engavetado porque no hubo forma de firmarlo, y el pacto fiscal, que ni siquiera se inició su discusión, es el que debería dársele prioridad en este momento a los fines de garantizar que esa estabilidad macroeconómica en el mediano y en el largo plazo sirva de sustento para lo que se requiere en educación, en salud, en materia energética y en cualquier otra materia hacia el futuro del país. Ojalá que el gobierno de Luis Abinader sea un buen gobierno, y para que sea un buen gobierno debe garantizar para este país el crecimiento y la estabilidad macroeconómica.